En el vacío orbital sobre un mundo de hielo llamado Cifera 9, una carcasa metálica flotaba como un fósil de la era humana, la nave hospitalaria y de peregrinación Aurora Mensa, bautizada por sus residentes como el Monasterio Orbital Aurora. Durante décadas había sido faro, refugio y cápsula de memoria para una comunidad que eligió la órbita como santuario ante la deriva climática del planeta. Cuando la estación perdió contacto por razones que pocos entendieron, su brillo se apagó. Los sistemas principales colapsaron. Las antenas se doblaron. Sus balcones públicos, donde los niños dibujaban mapas y los ancianos tatuaban datos en sus muñecas, se congelaron con la pátina de la desolación. Desde la superficie, la gente que quedó la consideró un mausoleo de promesas rotas. Desde los anillos exteriores, las naves mercantes la trataron como hueso seco para saquear. La flota de reconocimiento de los Skaal la detectó por accidente. Los Skaal eran una especie comprendida por cuerpos aeriformes envueltos en filamentosa proteína y placas óseas, alimentados por curiosidad afilada y un mercantilismo nítido. Para ellos Aurora Mensa no era un monasterio, era un casco espacial sin vida, una presa fácil. Llegaron con sondas y garras, con protocolos de saqueo y reglas que no incluían piedad para las ruinas. El capitán de la partida inicial, una criatura de ojos como gemas opacas llamada THULRA, transmitió estadísticas, reservas mínimas de energía, neutrinos residuales insignificantes, biofirmas inexistentes. Misión: recuperar chatarra, repuestos, tecnología vieja. El abordaje no fue silencioso. Los Skaal aprovecharon paneles abiertos, se deslizaron por ductos de servicios, instalaron escáneres que barrían en busca de calor, ser humano, máquinas operativas. Para ellos la ausencia era una ley, sin pulso, no había dueño. No esperaban resistencia. No esperaban trampas. No esperaban memoria con voluntad. Entre los fragmentos de corrientes eléctricas y los registros corruptos, un sistema de soporte menor todavía murmuraba. Un módulo de criogenia remoto, número de inventario 4712-C, permanecía cerrado y cubierto por costras de hielo y glaseado de interferencias. La cápsula estaba diseñada para abrir y cerrar con comandos sincronizados del monasterio. Nadie en la flota de los Skaal reconoció aquel sello. Para ellos era un contenedor estéril, un artefacto sin propósito. Cuando una de sus garras tocó la escotilla, el metal emitió el sonido lento de un animal despertando, un silbido húmedo que cortó la compostura de la partida. De la abertura ascendió vapor, y un cilindro translúcido lanzó una vislumbre, una mano humana, pálida como la luna de Cifera 9 y sostenida todavía por un brazalete con una vieja inscripción en lenguaje humano que nadie en la flota pudo leer. La alarma interna de los Skaal no fue un rugido, sino un reajuste de hipótesis. Si había alguien vivo, si había vida, la ecuación cambiaba. Los protocolos de saqueo se transformaron en protocolos de contención. Aún así, ninguno consideró que la vida pudiera ser 100 veces más peligrosa cuando nacía de la confianza y del sacrificio, cuando su esperanza no era un latido sino un plan tejido en la oscuridad. Desde el interior de la cápsula emergió una forma encorvada por décadas, con ojos que reflejaban la órbita como espejos quebrados, un humano de mediana edad, piel curtida por radiación mínima. Cabello gris recortado en un estilo que había sido ordinario en las viejas fotografías del monasterio. Su nombre, Mateo S. Rivas, ingeniero táctico, archivista de maniobras y el último guardián de un protocolo que no figuraba en ninguna bitácora pública. Cuando abrió los ojos, no vio extranjeros incomprendidos, vio líneas. Vio trayectorias orbitales, ventanales de tiempo, memoria y cálculo. Vio la necesidad de una elección que ya se había tomado dentro del latido congelado de Aurora Mensa. La apertura del criopod fue la chispa que encendió algo mucho más antiguo que los insultos interculturales, una fe práctica, la fe de quien confía en la capacidad humana para convertir la pérdida en propósito. En su mano izquierda, el hombre sostenía un papel arrugado con un dibujo infantil, líneas simples de un planeta, una nave con una ventana, una figura con brazos abiertos.
Esa imagen era un relicario sin religión, la promesa de lo que la colonia había sido. En su bolsillo, bajo la piel, llevaba una banda de metal con una inscripción gastada, por si volvemos. Esa banda era la ficha simbólica que ligaba su voluntad con la de miles en la superficie que ya habían tomado decisiones que nadie más debía conocer. Los Skaal observaron el ser humano como algo inesperado. Para Lucía de la partida de avanzada, que tenía menos paciencia con los riesgos, la anomalía significaba oportunidad. Para THULRA, significaba estudio. Para la nave insignia Skaal, que emitía una señal de cautela, significó el primer error, subestimar la fe como vector estratégico. Porque detrás de ese silencio, detrás del silbido del criopod, combinaba la paciencia con la precisión. Un hombre, un dibujo, una inscripción, una escotilla abierta, la ecuación se disponía para mostrar que los humanos podían creer en una idea hasta convertirla en arma. La maniobra inicial entre los Skaal consistió en catalogar y neutralizar lo que parecía riesgo mínimo. Mientras sus ondas revisaban los bancos de memoria del monasterio, Mateo, todavía débil pero con la mente tan vívida como un reactor, hizo lo único que hacía bien. Decidió que la nave debía parecer muerta más de lo que ya parecía. Al principio su plan fue simple y personal: despertar, evaluar, activar protocolos comunales y volver a hibernar. Pero las cifras orbitales y los sensores de la flota extranjera transformaron esa simple intención en un tablero de ajedrez. El monasterio orbital Aurora había sido más que una estación médica, era un nodo orbital capaz de interactuar con la red de defensa planetaria de Cifera 9. Un sistema heredado y muy poco documentado que los colonos modernizaron con redundancias artesanales. Entre los módulos de energía fría había una unidad de reacción de pulso, diseñada en su día para dispersar una onda sobre la atmósfera planetaria y reconfigurar el clima local en caso de emergencia extrema. Nadie creía que aún funcionara. Mateo sí lo creía. La unidad podía crear una capa de plasma ionizado alrededor de la ionosfera que, durante unas horas, bloquearía las comunicaciones y la navegación de una flota enemiga. Pero para eso necesitaba un detonador manual conectado a una secuencia de rescate. La secuencia implicaba apilar cargas de termita controladas en los puntos de anclaje orbital y sacrificar un nodo de la red para generar el pulso. Es decir, destruir intencionalmente parte del monasterio y, con ello, condenar a los que vivían en la estación. Un sacrificio por protección global. Los colonos en la superficie ya habían sopesado esa eventualidad. Decenas de comunidades habían colocado sus votos en servidores redundantes, la posibilidad de ceder una colonia si la ecuación justa lo pedía. La decisión no figuró en un solo documento público, fue un pacto silente entre aquellos que entendían la matemática del abandono. En el silencio del criopod, Mateo sostuvo el papel con el dibujo infantil. Recordó la cara del niño que lo había dibujado, la mano temblorosa de una maestra que lo había entregado antes de que se cerraran las cámaras. Recordó las palabras que no se pronuncian en el aire: si volvemos. No era una invocación. Era un contrato. El problema táctico era claro. La flota Skaal no era hostil por instinto de conquista abierta, eran oportunistas con capacidad de fuego. Si Aurora Mensa detuviera su red, impediría que la flota maniobrara, pero la ionización necesaria para cegar a los Skaal requería una entrada de energía que solo un sacrificio físico podía proveer. Mateo no estaba dispuesto a manipular la voluntad de la superficie sin consenso. No obstante, la aparición de los Skaal acortó plazos, y la verdad fría era que la superficie ya había votado, el registro estaba en fragmentos, pero existía. De modo que, si la lógica exigía un sacrificio, la responsabilidad recayó en el nodo disponible, el monasterio. Su hardware debía morir para que miles pudieran vivir sin la presencia enemiga. Ese cálculo, moral y brutal, se convirtió en la matriz de la decisión. Mateo necesitaba manos. En la oscuridad de los conductos, cuando las garras de los Skaal interferían con las luces de emergencia, emergió Lucía Navarro, no como extranjera, sino como la capitana de un destacamento de rescate humano que en realidad nunca fue rescatista,
era estratega, la líder de una red de resistencia que se ocultaba bajo la apariencia de mercaderes y religiosos orbitales. Ella había observado el balconeo de Aurora durante años. Ella conocía el pulso de su gente. Cuando las circunstancias la obligaron a revelar su unidad, puso a su disposición drones, técnicos y un plan que se desgranaba en capas. Su primer movimiento fue engañar a los Skaal, permitir que entrasen donde fuera útil para guiar su percepción del monasterio como baldío y saqueable. Lucía ofreció a THUL la ilusión de control, suministros, módulos para desmontar, códigos de acceso falsos. Mientras tanto, la resistencia humana trabajó para imprimir la secuencia de detonación en memoria fría y trasladar cargas a puntos concretos. Cada acción era una coreografía de ilusión y urgencia. Cada vez que un Skaal preguntaba, la respuesta fue silencio o indiferencia. La táctica era que la flota creyera que obtenía piezas. La realidad era que estaba siendo guiada como parte de un sacrificio mayor. En la profunda penumbra de la sala de máquinas, Mateo y Lucía revisaron mapas, líneas orbitales y la física de la ionosfera. Lucía tenía una visión tácticamente fría. La detonación debía ocurrir en la ventana orbital que ofreciera la máxima dispersión y la mínima posibilidad de que un remanente de la flota sobreviviera intacto. Mateo tenía fe, no en dioses, sino en cálculo y humanidad. Su plan no era un martirio ciego, era una ecuación moral aplicada con la precisión de un cirujano. Mientras tanto, en los ductos y las torres de comunicaciones, niños en la superficie, líderes de banda y ancianos con historias almacenadas en sus retinas enviaron su última aprobación a través de transmisiones fragmentadas. El voto estaba ahí, críptico pero presente, como una promesa escrita en los recovecos de la memoria humana. Afuera, la flota Skaal se reacomodó, dispuesta a explotar recursos. Los invasores creían que el monasterio tenía valor mecánico y nulo valor humano. No percibían que las piezas eran, en realidad, cinceladas por manos humanas hacia un objetivo final, convertir la falta en arma, la ruina en cortina protectora. La táctica exigía una sincronía perfecta, apertura controlada de cámaras, inducir a la flota a entrar en corrientes de hibernación y entonces poner en marcha el pulso. Nadie dijo la palabra sacrificio. Nadie necesitó decirla en voz alta. Las acciones hablaron por sí. La flota Skaal cedió a la apariencia y comenzó a desembarcar módulos de energía que, sin saberlo, facilitaban la reconstrucción de las líneas de detonación. Entre chapas y cadáveres de cables, una curiosidad ansiosa los impulsaba, reaprovechar y marchar. Mientras tanto, en los pasillos menos visibles del monasterio, la resistencia humana empujaba su plan con la precisión de relojeros. Nadie creía que los Skaal fueran incapaces de detectar la red de detonación, creían que podrían hacerlo tarde. Esa fricción de tiempo fue la ventana. Los primeros choques ocurrieron como prueba, un dron Skaal intentó cortar el conductor principal de la unidad de pulso. Un técnico humano, un joven llamado Aaron, reaccionó con una rapidez que parecía improvisada y, sin embargo, provenía de un entrenamiento ancestral, conocimiento de accesos, rimas de fuerzas, atajos. Con una herramienta oculta en su brazalete, desvió la corriente, fingiendo una falla mayor. Alrededor de él, las paredes respiraron y se cubrieron de polvo, las viejas señales humanas, marcas que indicaban rutas y escondites, se iluminaron con un software antiguo. Cada interferencia fue una nota en la sinfonía de la táctica. Cada maniobra engañó un sensor, arrastró una patrulla Skaal a un corredor distinto, permitió que una carga se colocara en un empalme crítico. Los Skaal, por su parte, no eran estúpidos. Con cada pérdida de tiempo, con cada apariencia de menester humano, su curiosidad se volvió cautela. Autoritativamente, enviaron un destacamento armado con cañones de microplasma para someter el monasterio. Sus tácticas fueron aplastantes y, sin embargo, carecían de la intención que da la memoria. La guerra entre especies tomó forma no a través de un choque abierto de fuerzas, sino por la manera en que cada lado entendía el valor del sacrificio. Los humanos veían la red como armadura, los Skaal veían el monasterio como tesoro.
En ese malentendido habitaba la oportunidad. En un momento crítico, los extraterrestres descubrieron un archivo de imágenes, un mural de la comunidad humana, niños, comidas, una escasa celebración que había ocurrido muchas lunas atrás. El archivo era un ancla emocional que los Skaal no sabían procesar. Su respuesta fue simplemente protocolar, catalogarlo. Aún así, para los humanos en el lugar, la exhibición del mural fue una bomba. La flota ahora sabía que allí hubo vida, que allí hubo personas, y la posibilidad de una revancha se atrajo como una tormenta. Con la apariencia del monasterio quebrada, las posibilidades de que los Skaal pidieran refuerzo aumentaron exponencialmente. El tiempo se comprimió. Mateo y Lucía se apresuraron. Cargaron los detonadores en puntos de anclaje que habían sido elegidos por su efecto en la geometría de la ionosfera. Esa geometría era una ciencia de halcones, angulaciones, refracciones, la manera en que la energía se disiparía en capas de aire mezclado con hielo y ínfimas partículas de polvo humano. La detonación debía crear un pulso de ionización con un periodo de latencia óptimo, basta para inutilizar la flota por horas, no para dejar el planeta en tinieblas por siempre. Para jerárquicos de la superficie, ese margen de tiempo sería suficiente para ejecutar la evacuación, reorganizar satélites y reconfigurar rutas de navegación. Pero la flota Skaal no esperó a que los humanos completaran su plan por voluntad. Usaron un arma convencional, tiraron cargas de aturdimiento en los pasillos para forzar a los humanos a exponer sus movimientos. La resistencia sufrió bajas. Un técnico cayó, y con él se fue parte del acceso a una clave que requería 2 manos. La pérdida hizo tambalear la secuencia. Lucía sintió la tensión en cada fibra, el coste del error podía ser la vida de cientos. Aún así, la fe humana no se disolvió, se volvió acción. Un grupo liderado por una mujer llamada Marisol se ofreció para desplazarse a través de un ducto expuesto y rearmar el módulo que había quedado incompleto. Su misión era suicida en términos de probabilidades, pero la probabilidad no es fe. Mientras se acercaba el momento, Mateo meditó una verdad fría: el sacrificio no sería solo físico. Para crear la cortina, parte de la red de datos del monasterio debía volverse irrecuperable. Esto significaba que las historias, fotografías y archivos de toda una comunidad se perderían. Era un precio que la comunidad había aceptado secretamente por la protección futura, pero en la práctica dolía. Mateo memorizó líneas que solo un archivista podría necesitar, tomó el dibujo infantil que guardaba como reliquia y lo colocó en el interior de la cámara de detonación, bajo cristal resistente. No pretendía salvar el objeto, pretendía garantizar que alguien pudiera encontrar algo tangible de quien tuvo la idea. Era un acto simbólico sin religión, era fe en la memoria humana. La flota Skaal, percibiendo que el monasterio se convertía en un hervidero de operaciones, lanzó un asalto directo. Sus naves cortas irrumpieron entre las antenas, proyectiles cortando y desintegrando paneles. El monasterio respondió con trampas improvisadas, proyectiles desviados por campos magnéticos, pasadizos sellados para confundir. Cada impacto añadía urgencia. Una sección de la estación se incendió, fuego azul que consumía plástico y memoria. El humo se movía en plumas lentas bajo gravedad artificial reducida y, por momentos, la escena se parecía a una pintura de guerra con pinceladas hechas de silicio. La resistencia humana pagó su tributo. Marisol y su equipo lograron rearmar el módulo en el ducto, pero quedaron atrapados. La maniobra había requerido que alguien sostuviera la puerta exterior, la puerta quedó cerrada por el peso de la presión de la explosión, y su voz, la del que se quedó para sostenerla, ya no volvería a mezclarse con la atmósfera de la sala. Esa pérdida se inscribió en la estructura moral del monasterio, cada victoria llevaba su precio en carne. Para los que quedaban, ese precio reforzó la decisión que tomarían en minutos: sacrificar una estación para salvar un mundo entero. El momento llegó cuando la órbita sobre Cifera 9 se alineó con la ventana gravitacional que maximizaría el efecto del pulso. Las cargas estaban en su lugar,
las claves fragmentadas reconstruidas y la detonación programada para un intervalo de 60 segundos. La flota Skaal, creyéndose vencedora, había consolidado su presencia alrededor de la estación. Desde su posición, THULRA calculó, corta el nodo, obtén recursos y parte. Esa complacencia fue su perdición. Mateo ingresó a la cámara de detonación vestido con un traje antiguo reforzado, no para salvarse sino para asegurar la secuencia. Tenía en su pecho el dibujo infantil, dentro de un compartimento que solo él conocía. La cámara era un santuario técnico, cables enrollados como venas, bobinas con aislantes que brillaban con energía residual, un núcleo que, si se activaba, cantaría como una estrella en miniatura. Lucía se quedó fuera, en la consola, con la pantalla que mostraba el pulso proyectado como una forma geométrica creciente que devoraba datos de trayectoria. Sus ojos, acostumbrados al cálculo, mostraban ahora la dureza de quien se dispone a perder. Mateo insertó el sello final. La detonación empezó su cuenta regresiva. En el puente, Lucía vio números caer en pantalla y supo que no había marcha atrás. Llamó mentalmente a aquellos de la superficie cuyos votos habían permitido aquel acto, en su interior no hubo plegaria, sino memoria y obligación. Los Skaal se dieron cuenta tarde de la magnitud de la maniobra. Intentaron contrarrestar la sincronía, lanzaron campos de interferencia, rompiendo enlaces, y una nave de asalto descendió con la intención de cortar físicamente la cámara. Sus garras tocaron la puerta externa con la fuerza de un portón. La respuesta humana fue una coreografía de determinación. Drones sueltos, trampas magnéticas y una maniobra de distracción dirigida por Lucía detuvieron el asalto justo el tiempo suficiente para que la última secuencia se completara. Marisol, que había quedado atrapada, no pudo ser rescatada, su sacrificio, un hecho ya tejido en la red, se convirtió en la chispa moral que impulsó a los demás. La cuenta atrás llegó a 0. Cuando la detonación se liberó, el núcleo del monasterio exhaló. No fue una explosión cinematográfica de fuego y gloria, fue un pulso de luz fría, un resplandor que barría en capas, que ionizaba la atmósfera a su alrededor en anillos concéntricos. El sonido, dentro de la limitación del vacío, no fue un estruendo sino un tono que atravesó las estructuras. Los sensores registraron la ionización como una cortina lumínica que reescribía las reglas de refracción en la atmósfera. Los satélites en órbita sintieron la onda como un viento eléctrico. Los instrumentos de la flota Skaal colapsaron en una cacofonía de errores, brújulas de energía que se volvían locas, comunicaciones que se cortaban, navegación que, por un periodo indeterminado, se volvió imposible. A primera vista, la maniobra funcionó como lo planeado, la flota perdió sincronía, sus naves cerraron maniobras, y muchas colisiones ocurrieron entre ellas por descoordinación. Los Skaal se encontraron encapsulados en una nube que hacía imposible la telemetría. La estrategia humana había creado un velo. El plan de defensa planetaria no solo bloqueó a la flota, alteró su logística. Las naves que dependían de satélites de navegación quedaron espontáneamente fuera del tiempo común. Pero el coste fue inmediato y letal. El pulso había arrancado trozos del monasterio que eran irreemplazables, archivos, sistemas médicos, cámaras de memoria. La estación estaba dañada más allá de la reparación local. Dentro, el calor llegó tarde pero con fuerza, la estructura vibró con un dolor metálico. Mateo sintió la presión en sus huesos. Lucía, desde su consola, escuchó el crujir de las placas, supo que había ganado y perdido en la misma respiración. El sacrificio tomó carne y sangre. Fuera, la flota Skaal, desorientada, reaccionó con violencia. Sus artilleros ejecutaron barridos ciegos que impactaron satélites, antenas y una de sus propias naves, desencadenando una lluvia de desechos que reelaboró la geografía orbital. Algunas naves explotaron en pequeñas supernovas de metal. La nube ionizada interfirió incluso con los sensores planetarios. Los humanos en la superficie, gracias al tiempo ganado, activaron refugios, encendieron rutas de escape y replegaron poblaciones hacia zonas seguras.
La escena era una sinfonía de triunfo salpicada de pérdida. En la cámara central, Mateo aspiró el humo con dificultad. Su mano tembló al sacar el dibujo infantil y, sin piedad, lo colocó en un compartimento blindado que la explosión no podría tocar, no para salvar el objeto material, sino para preservar la prueba de que aquel sacrificio había sido humano y voluntario. Su último acto antes de perder la visión fue un gesto de reconocimiento hacia la memoria, la certeza de que alguien, en el futuro, encontraría la prenda y leería la inscripción por si volvemos y entendería que la decisión fue de una especie que sabía que perder algo para que muchos ganaran era la forma más humana de victoria. THULRA, observando desde el casco de su nave, sintió algo que los Skaal no tenían palabra para nombrar, un respeto frío, casi irritado, por la determinación humana. La flota que vino a saquear se quedó mirando los restos de lo que creyeron muerto y comprendió que habían despertado algo enormemente humano. Esa comprensión fue breve y se volvió desesperación, no había forma de recuperarse de la ionización sin arrastrar costes que ellos no podían absorber. Cuando el humo se disipó, la órbita ya no era como antes. Restos del monasterio flotaban en una danza de escombros, como pétalos de metal que caían en cámara lenta. La nube ionizada actuó como cortina protectora durante las horas críticas, permitiendo que la superficie de Cifera 9 reorganizara sus vidas. Naves de evacuación improvisadas, caravana de cruceros y pequeños módulos que nunca imaginaron ser barcos, ascendieron con familias envueltas en mantas y datos sellados. Aunque muchos se perdieron, la acción humana consiguió la condición más relevante, la continuidad. La flota Skaal se dispersó, herida más en orgullo que en números. THULRA observó el espectáculo desde una distancia segura. Su especie calculó pérdidas y beneficios. Para ellos, la lección fue una nueva variable en su libro de protocolos, la fe humana es un vector táctico. La idea, abstracta y orgullosa, se alojó en su biología social como una advertencia y una curiosidad futura. No todo lo que parecía muerto lo estaba. Nadie quería que la siguiente vez la sorpresa fuera menos amable. Los sobrevivientes humanos se reunieron en refugios trazados por satélites que aún funcionaban y estaciones suborbitales que habían resistido. La moral se rompió y reconstruyó en huecos. Había héroes anónimos, técnicos que cerraron puertas, pilotos que desviaron escombros con precisión, médicos que compartieron las últimas obras de medicación, y había pérdidas que pesaban como piedras en el alma colectiva. La memoria del monasterio no fue borrada por completo, Mateo había logrado salvaguardar fragmentos, incluyendo el dibujo infantil, que ahora no era una reliquia religiosa, sino un testigo tangible. Lucía entregó ese paquete a un comité de custodios, una mezcla de líderes de superficie y técnicos supervivientes. La decisión fue clara, la historia debía pasar de boca en boca, de chip en chip, con la verdad desnuda de sus costes. En las semanas que siguieron, la comunidad humana de Cifera 9 levantó su atención hacia reconstrucción y reparación. La estrategia de protección se convirtió en doctrina, no más dependencias singulares, redes redundantes, protocolos de consenso, y una enseñanza que no se leía en archivos sino que se practicaba en cada escuela improvisada. El nombre del monasterio orbital Aurora se volvió sinónimo de elección difícil y valentía fría. Las voces que antes discutían en cafeterías ahora compartían recetas para soldar y planes de expansión para refugios. El planeta entero renovó su arquitectura social en torno a la lección de defensa colectiva. Lucía se quedó con la melancolía de quien había dirigido una operación que exigió manos humanas a cambio de un resultado mayor. Su cabello recogido tenía mechones blancos prematuros, tuvo pesadillas donde cajas de memoria ardían. Aún así, caminaba entre la gente con la determinación de una que conoce los costes y no los niega. Mateo, que había sobrevivido a la detonación con lesiones que jamás serían nimias, se convirtió en custodio de historias, no un líder, sino un soberbio archivo viviente. Pasó horas narrando lo que había ocurrido, no con la intención de glorificar, sino para que no se repitiera la necesidad. Los Skaal regresaron con cautela meses después, no con armas abiertas, sino con agentes de estudio.
Se presentaron con gestos de intercambio y con propuestas de comercio que evitaban los términos de servidumbre. Habían aprendido que la humanidad era una variable peligrosa. Para los humanos, el reencuentro fue frío. El intercambio que siguió fue estrictamente pragmático, herramientas por piezas, información por suministros. No hubo abrazo. La paz naciente fue calcada en acuerdos que nadie promulgaba con fervor, nació del entendimiento de que ambas especies tenían algo que ganar en la existencia compartida. La memoria del monasterio siguió viva en pequeñas reliquias, el dibujo infantil que fue colocado en una caja blindada y mostrado a futuras generaciones como símbolo de elección. Una bandera chamuscada que quedó enrollada y sirvió como recordatorio del acto de desafío, y una carta quemada cuya mitad legible decía por si volvemos. Estas piezas no eran íconos de fe religiosa, sino símbolos de una fe práctica, la convicción de que la humanidad sacrificaría lo que era suyo para que otros pudieran vivir. Las historias se convirtieron en enseñanzas. Las enseñanzas, en leyes. La ley que emergió no rezaba a dioses, honraba la decisión. Años después, cuando columnas de nubes de hielo cruzaban el cielo de Cifera 9 en patrones que indicaban un clima en mejora. Y cuando pequeños módulos comenzaron a reconstruir un anillo de estaciones que no reemplazaban al monasterio pero que imitaban su propósito, la gente contaba la historia como quien habla de un acto de familia, duro, irreversible, necesario. Mateo fue a visitar a la madre del niño que dibujó la imagen antes de que el monasterio cayera. Ella lo miró sin reproche. Lo besó en la frente como se besa a quien regresa de una travesía extrema. Allí, en esa mirada, Mateo halló la confirmación de que el costo, aunque real, había valido la pena. En la superficie, un mural quedó pintado en una pared que había servido de refugio, una nave sobre un planeta y una figura con brazos abiertos, dibujada con mano infantil en grandes tramos. Bajo la imagen, alguien escribió la frase que resumía la acción, y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. La frase no fue un juramento religioso, sino un reconocimiento, la fe en la capacidad humana para elegir el bien común bajo la presión última de la extinción. El legado de Aurora Mensa no fue la perfección. Fue el recuerdo de la decisión más dura, elegir la protección sobre la preservación de uno mismo. Fue también una lección para los que vinieran, que la humanidad, en su centro, posee una mezcla de defiance y humildad capaz de torcer la marea del destino. Cuando las generaciones nuevas nacieron en refugios calentados por paneles improvisados, aprendieron que las historias que cuentan sobre sacrificio no son para celebrar la pérdida, sino para enseñar el precio de la continuidad. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.